Sonó el teléfono de mi marido, lo contesté, una voz de mujer susurró. «Te dejaste la ropa interior aquí otra vez, anoche fue inolvidable». Colgué, con la mano temblando, conocía esa voz, y había un secreto enorme detrás. Antes de que empiece la historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo esto. No olvides darle like y suscribirte para que el canal crezca y traiga más historias impactantes. Nueva York parecía estar llorando esta mañana. Una lluvia intensa e implacable azotaba la ciudad desde antes del amanecer, creando una cortina gris de agua que cubría las grandes ventanas de nuestra casa en el Upper East Side. El retumbar lejano de los truenos quedaba amortiguado por las gruesas paredes de la vieja casa. Yo estaba en nuestra amplia cocina moderna viendo cómo las gotas de lluvia competían entre sí deslizándose por el cristal. El reloj en la pared marcaba las 6 de la mañana. El aire dentro de la casa era frío, un contraste total con el calor que solía sentir al pensar en mi pequeña familia. El suelo de mármol estaba helado bajo mis pies incluso con mis gruesas pantuflas. Soy Amelia, una mujer que tuvo una carrera brillante como auditora senior en una de las Big Four. Decidí cambiar montañas de papeles y plazos imposibles por el papel de esposa y madre a tiempo completo. No fue algo impuesto, fue una decisión consciente. Quería construir una base sólida para mi familia, apoyar a mi marido Ben, cuya carrera estaba despegando en el despiadado mundo de Wall Street. Di un sorbo a mi café negro humeante dejando que el calor amargo bajara por mi garganta intentando espantar los últimos restos de sueño. Mi rutina matutina siempre era la misma, levantarme antes del amanecer, asegurarme de que el uniforme del colegio privado de nuestro hijo estuviera planchado aunque esa noche se quedara con mi suegra, y preparar todo lo que Ben necesitaba antes de salir hacia su campo de batalla entre rascacielos en el distrito financiero. El sonido de la ducha se detuvo en el baño principal de arriba. Ben ya había terminado. Pronto bajaría con uno de sus trajes impecablemente hechos a medida, el cabello perfectamente peinado con pomada y ese aroma a colonia masculina que siempre hacía que mi corazón latiera un poco más rápido, incluso después de 7 años de matrimonio. Era la imagen perfecta de un joven ejecutivo exitoso, ambicioso, inteligente y en mis ojos un esposo dedicado. Dejé la taza de café sobre la larga mesa de mármol. El smartphone de Ben estaba allí con la pantalla encendida mostrando un flujo constante de correos y mensajes de trabajo. Incluso a esa hora, muchas veces le pedía que lo apagara cuando estaba en casa, al menos durante la cena, pero Ben siempre decía que el mundo de las finanzas nunca duerme. Como exauditora que también vivió bajo presión intentaba entenderlo. De repente el teléfono vibró con fuerza sobre el mármol. Su zumbido cortó el silencio de la cocina. La pantalla se iluminó mostrando una llamada entrante de un número desconocido, sin nombre, solo una cadena de dígitos. Miré el teléfono un momento. Normalmente nunca tocaría el teléfono de Ben. Teníamos una regla no escrita sobre la privacidad. Pero esa mañana se sentía diferente. Quizá era la lluvia constante que me tenía melancólica. O quizá porque últimamente Ben llegaba tarde a casa muy a menudo diciendo que eran reuniones con clientes internacionales. El teléfono seguía vibrando exigiendo atención. Pensé que sería una emergencia de trabajo. Tal vez un cliente importante de otra zona horaria necesitando confirmación urgente. Si Ben seguía arriba vistiéndose quizá no lo escucharía. Como esposa comprensiva que sabía lo importante que era cada llamada para su carrera decidí contestar. Deslicé la pantalla y me llevé el teléfono al oído. «Hola, habla el teléfono de Ben Carter», dije con tono profesional. Hubo un momento de silencio al otro lado, solo el sonido de una respiración contenida, luego un leve roce de tela como si alguien se moviera en la cama. «Hola», repetí con más firmeza. «¿En qué puedo ayudarte?» Al segundo siguiente una voz de mujer respondió. No era la voz nerviosa de una compañera o cliente en apuros. Era suave, ronca, susurrante, como si temiera que alguien más en la habitación la escuchara. «Cariño», susurró con una intimidad que me erizó la piel. «Te fuiste con tanta prisa esta mañana». Mi mundo se detuvo, mi corazón dio un salto y luego empezó a golpear con fuerza contra mis costillas. La mano que sostenía el teléfono se volvió fría y húmeda. La mujer no había terminado. Soltó una risita suave, una risa breve y peligrosamente familiar, una risa que había escuchado en galas benéficas en Manhattan, en cafeterías caras del Soho, entre el tintinear de copas de vino. «No vas a adivinar qué», continuó bajando la voz volviéndose más seductora. «Te dejaste algo aquí. Esos Calvin Klein azul marino que tanto me gustan siguen debajo de mi almohada». Me sentí enferma, el estómago se me revolvió. Como si el café se hubiera vuelto veneno, mi mente normalmente rápida no lograba procesarlo.
la ropa interior de Ben bajo la almohada de otra mujer. Ya no puedo volver a dormirme pensando en nuestra noche tan intensa, siguió ella sin saber quién escuchaba. Tu cuerpo es adictivo, quedamos en nuestro sitio de siempre esta tarde, ¿vale? Ya te echo de menos. Volvió a reír, esa risa. Esta vez la reconocí con una certeza aterradora, no era cualquier mujer, era Sienna Harrison, la esposa de Arthur Harrison, el fundador del conglomerado multimillonario Sterling Global donde trabajaba Ben. Sienna, la mujer siempre impecable cubierta de marcas de lujo. Sienna que la semana pasada estaba frente a mí en un café del West Village quejándose de lo ocupado que estaba su marido y de lo mucho que valoraba nuestra amistad. Sienna, la esposa del jefe de mi marido. Acababa de confesar que se acostaba con él. Un relámpago partió el cielo seguido de un trueno ensordecedor como si el universo gritara por la devastación dentro de mí. La luz iluminó la cocina proyectando sombras inquietantes. No podía respirar. Sentía que el aire desaparecía. Mis piernas flaquearon y tuve que sujetarme a la mesa de mármol para no caer. El teléfono seguía en mi oído aunque Sienna ya no hablaba, probablemente esperando respuesta de su cariño. Sin darme cuenta aparté el teléfono y miré la pantalla encendida con expresión vacía. El número sin nombre parecía una sonrisa burlona, con el dedo temblando. Presioné el botón rojo y colgué. El silencio que siguió fue más doloroso que el trueno. Solo se oía la lluvia cayendo sin piedad. Me quedé congelada en mi cocina lujosa sintiéndome completamente sola y fría. Pasos bajando las escaleras. Ben apareció en la puerta de la cocina fresco y atractivo como siempre. Su aroma llenó la habitación. Me sonrió, la misma sonrisa que antes calmaba mi corazón. Ahora parecía la máscara más cruel. Buenos días, cariño, dijo como si nada hubiera pasado. Caminó hacia la mesa mirando su teléfono. Era mi teléfono. Creí que vibró mientras me vestía. Lo miré de verdad. Al hombre con el que compartí 7 años, el padre de mi hijo, el que más confiaba, y ahora veía a un extraño, un mentiroso experto. Sí, contesté, dije con una voz que ni reconocía. Tuve que reunir toda mi fuerza para no gritar. Mi instinto de auditora tomó el control. No era momento de perder la calma. ¿Quién era?, preguntó guardando el teléfono con naturalidad. No lo sé, número desconocido, colgaron enseguida. Seguro telemarketing, dijo riendo, se acercó y me dio un beso en la mejilla que se sintió como veneno. Me voy, será un día de locos, llegaré tarde otra vez, otra reunión, otro engaño. Luché contra las ganas de vomitar. Ten cuidado, respondí, escuché cómo se iba, la puerta, el coche, y cuando desapareció me derrumbé. Me dejé caer al suelo abrazando mis rodillas. Las lágrimas salieron en silencio como una tormenta. El dolor era físico, punzante. Esto no era solo una infidelidad. Era una doble traición, mi marido y la esposa del hombre que nos daba de comer. Levanté la vista hacia la ventana, la lluvia seguía. Esa mañana la vieja Amelia murió, y de sus cenizas empezó a levantarse una auditora fría y calculadora. No iba a llorar más, iba a descubrir la verdad, toda. El sojo siempre tenía un olor peculiar, perfume caro, humo y dinero gastado sin sentido. Esa tarde el café donde estaba se sentía artificial. Me senté erguida, impecable, ocultando cualquier rastro de lágrimas tras 2 horas frente al espejo. Llevaba una blusa de seda color crema y pantalones elegantes. Frente a mí estaba Sienna, radiante, perfecta, como si no tuviera culpa alguna. Perdón por el retraso, dijo dejando su bolso Birkin. Pedimos, ella una ensalada y agua con gas, yo té Earl Grey. No podía comer. Te ves pálida, ¿todo bien? ¿Ben sigue llegando tarde?, dijo con falsa preocupación. Su actuación era increíble. Solo estoy cansada, respondí. Ya sabes, cosas de niños. Ser madre es agotador, dijo como si supiera, aunque tenía 3 niñeras. Eres afortunada, Amelia. Ben es guapo, proveedor y leal. Casi me atraganto. Leal, la palabra más cruel. Sí, muy dedicado a su trabajo y a Mr. Harrison. Mencioné su marido para observarla, pero solo rió. Arthur confía mucho en Ben, es su mano derecha. Mis ojos se posaron en su muñeca. Ese reloj, un Patek Philippe Nautilus con diamantes, lo reconocí. 3 días antes encontré un extracto de tarjeta que Ben ocultaba, una compra enorme en una boutique de lujo por exactamente ese reloj. En ese momento quise creer que era por trabajo, pero ahora todo encajaba. Mi marido había comprado ese reloj para su amante. Es precioso, dije. ¿Regalo de tu marido? Ella sonrió. No, de alguien especial, un admirador secreto. Me guiñó el ojo, sentí náuseas, ni siquiera lo ocultaba.
La conversación siguió con trivialidades, pero mi mente analizaba todo. Esto no era solo una aventura. Había dinero, mucho dinero. ¿De dónde lo sacó Ben? ¿Estaban robando a la empresa? Cuando nos despedimos me abrazó, su perfume me asfixiaba, la vi irse en su coche con chofer, y mi sonrisa desapareció. El dolor seguía, pero ahora era combustible. No iba a ser una víctima. Era Amelia, la mejor auditora, sabía seguir el rastro del dinero. Esa noche, cuando Ben durmiera, empezaría la auditoría más importante de mi vida, la de mi propio marido. El reloj digital marcaba las 2:05 de la mañana. Nuestra casa estaba en silencio, envuelta en una oscuridad densa. Solo el sonido de los suaves ronquidos del hombre que dormía a mi lado rompía la quietud. Yo estaba de lado, observando cómo subía y bajaba con calma la espalda de mi marido. Ben dormía profundamente, sin una sola preocupación en el mundo. Su rostro parecía inocente bajo el tenue resplandor de las luces de la calle que se filtraban entre las persianas, un contraste brutal con la cara mentirosa que me había mostrado durante la cena unas horas antes. Me había contado una historia sobre lo agotado que estaba por encargarse de la auditoría externa de la empresa, cuando yo sabía, gracias a Siena, que su cansancio venía de otra actividad asquerosa muy distinta. Exhalé despacio, en silencio, y luego me deslicé con cuidado fuera de las sábanas. Mis pies tocaron el suelo frío de madera. Cada movimiento estaba calculado, como si yo fuera una ladrona en mi propia casa. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo a que me descubrieran, sino por la adrenalina que corría por mis venas. Esa noche, ya no era una esposa destrozada. Esa noche, volvía a ser una auditora forense. Salí de puntillas del dormitorio principal, cerrando la puerta con tanta suavidad que el clic apenas se oyó. Mi destino estaba claro: el despacho privado de Ben en la planta baja. El despacho olía a papel viejo y a ambientador con aroma a café. Encendí la lámpara tenue del escritorio. Su luz era justo la necesaria para iluminar la mesa sin llamar la atención desde fuera. Allí estaba su portátil del trabajo, una máquina elegante de color gris metálico que guardaba su carrera, y posiblemente las pruebas de su destrucción. Me senté en su sillón acolchado, ese del que tantas veces presumía diciendo que era su trono. Abrí el portátil. La pantalla se encendió pidiendo una contraseña. Ben era un hombre inteligente, pero tenía la arrogancia típica de quien se siente intocable. Pensaba que yo, su esposa ama de casa, jamás entendería de tecnología ni me molestaría en revisar su trabajo. Cuando salíamos, le dije una vez que las contraseñas más seguras eran combinaciones sin relación con fechas personales. Pero Ben era un hombre de costumbres. Tecleé la fecha de nuestro aniversario de boda seguida de sus iniciales. Incorrecto. Lo intenté otra vez con el cumpleaños de nuestro hijo. Incorrecto. Me quedé pensando un instante. Entonces me golpeó una premonición terrible. Con un dedo tembloroso, escribí la fecha de cumpleaños de Siena, una fecha que conocía porque una vez la habíamos celebrado juntas, seguida de la palabra éxito. Acceso concedido. Las náuseas volvieron a subirme por la garganta. Había usado el cumpleaños de su amante como llave para entrar en su mundo privado. Qué tópico, y qué doloroso. Pero aparté esa sensación. No era momento de dejarme llevar por las emociones. Tenía una misión. Abrí de inmediato la aplicación de mensajería sincronizada con el portátil. Y sí, ahí estaba, fijada arriba del todo, una conversación con el nombre de contacto, Inversor VIP. La abrí, y una cadena de mensajes me golpeó de lleno, revolviéndome el estómago. Fotos inapropiadas, palabras melosas y planes para escapadas en hoteles de 5 estrellas. Inversor VIP era Siena. Cariño, ¿es segura la transferencia de este mes? El bolso que quiero está en lista de espera. Había escrito Siena 3 días antes. Todo bajo control, preciosa. Los fondos estarán disponibles mañana desde el presupuesto de consultoría. Solo tienes que pasar la tarjeta, había respondido Ben. Me quedé helada. Presupuesto de consultoría. Mi instinto de auditora se encendió como una alarma, imponiéndose incluso al dolor. Ese mensaje no solo demostraba la aventura. Demostraba un delito financiero. Siena pedía dinero,
y Ben prometía liberar fondos desde una partida presupuestaria de la empresa. No era el sueldo de Ben. Era dinero de Sterling Global. Cerré enseguida la aplicación de mensajes y pasé al explorador de archivos. Sabía dónde buscar. Ben podía ocultar sus mensajes sucios, pero ocultar el rastro del dinero era mucho más difícil, sobre todo a alguien que había pasado una década destapando fraudes corporativos. Navegué por carpetas perfectamente ordenadas, informes mensuales, proyecciones anuales, datos de clientes. A simple vista todo parecía normal, pero yo sabía que los estafadores suelen esconder los cadáveres justo donde todo parece más limpio. Abrí una carpeta llamada Archivos Personales, luego una subcarpeta llamada Documentos Antiguos. Parecía vacía. Sin embargo, las propiedades de la carpeta indicaban que contenía 5 gigas de datos. Había algo oculto. Activé la opción de mostrar archivos ocultos. Apareció una carpeta translúcida. Su nombre era Proyecto Zenith. Hice doble clic. Dentro había decenas de hojas de cálculo de Excel y documentos legales escaneados. Abrí el archivo más reciente, llamado Flujo de Caja Sombra 2025. Cuando las columnas de números aparecieron en pantalla, sentí que se me cortaba la respiración. Mis ojos se movían rápido, recorriendo columnas de débitos y créditos, siguiendo las fórmulas incrustadas en cada celda. Aquello era una obra maestra del crimen de cuello blanco. Ben y Sienna no solo estaban jugando con fuego en la cama. Estaban robando a Arthur Harrison, poco a poco y a sangre fría. El patrón del fraude era sistemático. Ben había creado varios proveedores ficticios, empresas pantalla que supuestamente prestaban servicios como consultoría estratégica de gestión y adquisición de activos de software para Sterling Global. Tenían nombres profesionales, como Synergy Capital Solutions y Legacy Ventures. Pero cuando revisé los datos de las cuentas bancarias receptoras en otro archivo, todas llevaban a 2 cuentas de una banca privada registradas no a nombre de empresas, sino a nombre de personas físicas que seguramente eran testaferros pagados. Abrí otro archivo, una copia escaneada de los documentos de constitución de Synergy Capital Solutions. El director que figuraba era un chofer que había trabajado para Siena 2 años antes, y el comisario era un primo lejano de Ben que vivía en un pequeño pueblo al norte del estado. Habían sido meticulosos, pero no lo bastante como para engañarme. Empecé a contar. Una factura de $250.000 por servicios de análisis de mercado, otra de $500.000 por un supuesto alquiler de servidores en la nube que no existían. Esas transacciones se repetían casi cada semana desde hacía 2 años. Sumé las pérdidas totales registradas en aquella hoja de cálculo. 5 millones, 10 millones, 20 millones. La cifra final me hizo taparme la boca del impacto. El total que habían malversado superaba los $25 millones. Ese era el dinero que financiaba su vida de lujo, el reloj Patek Philippe de Siena, los viajes de negocios de Ben a Europa, el coche deportivo nuevo que Ben decía que era de empresa. Todo estaba pagado con la sangre, el sudor y las lágrimas de la compañía de Mr. Harrison. Mi marido no era solo un infiel. Era un ladrón. Era un parásito corporativo mordiendo la mano que le daba de comer. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero esta vez no era por el aire acondicionado. Me di cuenta de que tenía entre manos una bomba de relojería. Si Ben descubría que yo había visto aquello, no dudaría en hacer algo imprudente. Tanto dinero podía llevar a cualquiera a matar. Pero el miedo fue sustituido enseguida por una furia fría y concentrada. Ellos creían que eran listos. Creían que podían engañar a todo el mundo para siempre. Se equivocaban por completo. Habían olvidado que la mujer a la que traicionaron fue conocida en su firma como el Sabueso. Metí la mano en el bolsillo de mi pijama y saqué una memoria USB de gran capacidad que había preparado. Mi mano ya no temblaba. Comencé a copiar todo el contenido de la carpeta Proyecto Zenith. También hice capturas de pantalla de sus conversaciones ilícitas, como prueba adicional del motivo que había detrás del delito. El proceso de copia tardó 5 minutos que se sintieron como 5 años. Cada segundo escuchaba atentamente por si sonaba algo arriba, aterrada de que Ben pudiera despertarse para beber agua.
Mis ojos iban de la escalera a la pantalla del portátil sin parar. Copia completada. Expulsé la memoria USB rápidamente y la escondí en la cinturilla del pantalón del pijama, el lugar más seguro por ahora. Cerré todas las aplicaciones, borré el historial de archivos recientes y dejé el portátil en suspensión exactamente como lo había encontrado. Ajusté la posición de la silla, asegurándome de que no hubiera ninguna señal de que alguien la había movido. Cuando estuve completamente segura de que todo estaba perfecto, apagué la lámpara del escritorio y volví a deslizarme en la oscuridad. Cuando me tumbé otra vez al lado de Ben, él se movió un poco dormido, murmurando algo ininteligible. Me quedé mirando su perfil en la oscuridad. Antes, ese rostro era donde encontraba paz. Ahora era el objetivo de mi operación. Duerme bien, Ben, susurré para mí, con los ojos clavados en el techo, fríos y atentos. Disfruta tus dulces sueños esta noche, porque muy pronto me aseguraré de que despiertes en una pesadilla que no va a terminar jamás. Esa noche ya no volví a dormir. En mi cabeza ya estaba redactando el informe de auditoría forense. Capítulo 1. Introducción. Capítulo 2. Hallazgos. Capítulo 3. Ejecución. El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy siempre tenía una energía particular, una mezcla de esperanza, despedidas y ambición flotando en el aire junto al olor a combustible de avión. En la amplitud elegante y fría de la terminal, la gente pasaba con prisa arrastrando maletas llenas de sueños o de cargas. Esa mañana, yo crucé el suelo de mármol de la terminal con otro tipo de paso. La Amelia ama de casa en pijama había desaparecido. Ese día llevaba mi mejor traje negro con blazer, que llevaba demasiado tiempo colgado en el armario, combinado con unos pantalones de raya impecable y tacones altos que marcaban un ritmo intimidante sobre el suelo. Mi pelo estaba recogido en una coleta pulida, y mi rostro llevaba un maquillaje marcado, no para seducir, sino para proyectar poder. El rojo intenso de mis labios era mi pintura de guerra. Mi destino era la Sala Centurión, un espacio exclusivo donde los viajeros de negocios de alto nivel esperaban sus vuelos lejos del bullicio de los pasajeros corrientes. Yo conocía el horario de Mr. Harrison gracias al calendario digital de Ben, sincronizado con el iPad de casa. Esa mañana, a las 9 en punto, tenía un vuelo a Singapur para un chequeo médico rutinario y reuniones con inversores regionales. Ben no lo acompañaba porque Mr. Harrison le había pedido que supervisara las operaciones en la oficina. Una coincidencia perfecta, o quizá el destino. Había llamado al asistente personal de Mr. Harrison media hora antes, diciendo que un documento altamente confidencial se había quedado en casa y que Ben me había pedido que se lo entregara yo directamente porque estaba atrapado en un tráfico terrible. Era una excusa creíble, dada la confianza que la familia tenía en Ben. El asistente me permitió entrar. Cuando las puertas automáticas de cristal de la sala se abrieron, una ola de aire fresco y el aroma de café arábica caro me dieron la bienvenida. El ambiente dentro era silencioso y privado. Sofás de cuero mullido ocupados por ejecutivos absortos en sus tabletas. Y entonces lo vi. Arthur Harrison estaba sentado en un rincón con vistas a la pista. Aquel hombre de unos 60 años seguía teniendo porte incluso con un polo informal. Leía un periódico financiero mientras tomaba té. Era una figura respetada, un magnate hecho a sí mismo que había levantado su imperio desde cero. Y, de forma irónica, era la mayor víctima de la estupidez de las personas más cercanas a él. Respiré hondo, calmando la tormenta dentro de mi pecho, y caminé hacia él. «Buenos días, Mr. Harrison», lo saludé con voz serena y respetuosa. Mr. Harrison levantó la vista, algo sorprendido al verme. Bajó el periódico y me sonrió con calidez, una sonrisa sincera, casi paternal. «Amelia, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Ben?» Me dijeron que había un documento importante. No le devolví la sonrisa. Mi expresión era plana, seria y urgente. Me senté en la silla frente a él sin esperar invitación, colocando una carpeta azul marino gruesa sobre la mesa baja entre los dos. «Ben no sabe que estoy aquí, señor», respondí con franqueza. «Y este documento no viene de Ben. Este documento trata sobre Ben». El ceño de Mr. Harrison se frunció. Su sonrisa desapareció poco a poco,
reemplazada por la mirada afilada de un empresario que olía el peligro. ¿Qué quieres decir, Amelia? Es un asunto doméstico. Si es algo personal. Esto no es solo algo personal, señor. Esto tiene que ver con el destino de Sterling Global. Lo interrumpí enseguida. No tenía mucho tiempo antes de que anunciaran el embarque. Usted conoce mi trayectoria antes de casarme, ¿verdad, señor? Sí, eras auditora senior en una de las Big Four. ¿Por qué? Anoche hice una pequeña auditoría, dije, empujando la carpeta azul hacia él. Dentro encontrará pruebas de una salida de fondos de $25 millones de su empresa durante los últimos 2 años, desviados a empresas pantalla ficticias. Mr. Harrison guardó silencio. El aire a nuestro alrededor pareció congelarse. Miró la carpeta, luego mis ojos, buscando una mentira. No encontró ninguna. ¿Quién lo hizo?, preguntó, con la voz más grave, más pesada. Ábrala, señor. La primera página es un resumen ejecutivo. Las siguientes contienen pruebas de transferencias, facturas falsas y los documentos de constitución de las empresas pantalla. Con una mano algo rígida, Mr. Harrison abrió la carpeta. Leyó la primera página. Sus ojos se entornaron. Pasó varias hojas. Cuanto más leía, más se enrojecía su rostro. Las venas de sus sienes empezaron a marcarse. Cuando llegó a la página que contenía los registros de chat entre Ben y Sienna, una sección que incluía adrede para explicar el motivo y la complicidad entre ambos, se detuvo. Se quedó mirando el papel durante un largo rato. En esa página aparecía claramente una foto de Sienna y Ben besándose en una discoteca de Miami, recuperada de la carpeta de eliminados del móvil de Ben. Mr. Harrison cerró la carpeta lentamente, pero la presión de su mano sobre la mesa era tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. No estalló en gritos. No levantó la voz. Y eso fue lo más aterrador. Se volvió inquietantemente sereno. La calma que precede a una tormenta mortal. Levantó la cara y me miró. La expresión paternal había desaparecido por completo. Frente a mí ya no estaba un hombre mayor. Estaba un dragón antiguo, despertado de golpe para descubrir que habían saqueado su guarida. ¿Sienna y Ben?, preguntó en voz baja, tan fría y afilada como un viento polar. Sí, señor. Usaron la partida de gastos de consultoría para financiar su aventura y su estilo de vida. El reloj Patek Philippe que la señora Harrison llevaba la semana pasada se compró con su dinero. El viaje de negocios de Ben a Europa el mes pasado fue su escapada romántica. Mr. Harrison soltó el aire con fuerza por la nariz. Cogió una servilleta de tela de la mesa y la apretó. Pensaban que era viejo. Pensaban que era estúpido y ciego. Nos subestimaron a los dos, señor, dije, colocándome a su lado. Creían que yo era solo una esposa ingenua en casa, y que usted era solo un cajero automático que no notaría que faltaba un poco de dinero. 25 millones no es un poco, gruñó Mr. Harrison. Y no se trata del dinero, Amelia. Se trata de la traición. Traté a Ben como a un hijo. Y a Sienna, la saqué de la nada. Volvió a mirarme, esta vez con un respeto nuevo. ¿Qué quieres, Amelia? Podrías haberlos chantajeado o haber ido directamente a la policía. ¿Por qué viniste primero a mí? Quiero justicia, señor. Pero una justicia perfecta, respondí con frialdad. Si ahora mismo avisamos a la policía, puede que acaben en prisión, pero seguirán teniendo bienes escondidos. Podrán pagar a los mejores abogados. Yo quiero destruirlos hasta la raíz. Quiero humillarlos delante de todos aquellos ante quienes presumieron. Quiero que lo pierdan todo, su dinero, su reputación y su dignidad, en una sola noche. La comisura de los labios de Mr. Harrison se elevó ligeramente, formando una sonrisa torcida y cruel. Asintió despacio. Le gustaba como pensaba. La semana que viene es la gala de aniversario de la empresa, dijo Mr. Harrison, con una chispa astuta en los ojos. Estarán todos los directivos, los miembros del consejo y los socios de negocios. Ben va a recibir un premio, empleado del año. Y esa noche, Sienna estará a mi lado como la gran anfitriona.
El momento perfecto para hacerlos caer desde lo más alto, añadí, entendiendo enseguida a dónde quería llegar. Usted conserve las pruebas originales. Déjeme preparar el escenario. Hasta ese día, actúe como si no hubiera pasado nada. Sea la esposa dulce y comprensiva. Deje que se sientan en la cima del mundo. Cuanto más alto suban, más dura será la caída. Entendido, señor. Se anunció la última llamada para el vuelo a Singapur. Mr. Harrison se puso en pie y me tendió la mano. No fue un apretón formal. Fue el apretón de una alianza de guerra. Gracias, Amelia. Desde hoy, ya no eres solo la esposa de mi empleado. Eres mi socia. Vamos a limpiar esta inmundicia de mi empresa. Le estreché la mano con firmeza. Es un placer, señor. Buen viaje. Considere esto un pequeño aperitivo antes del espectáculo principal. Mr. Harrison se dirigió a la puerta de embarque con paso decidido, la carpeta azul bien sujeta en la mano. Ya no parecía un hombre mayor camino de un chequeo médico. Parecía un general listo para aplastar a sus enemigos. Me quedé allí observando cómo desaparecía. Más allá de los enormes ventanales de la sala, los aviones se preparaban para despegar, cortando el cielo. Sentí una especie de ligereza. Mi dolor se había convertido en un arma. Recogí mi bolso y salí del aeropuerto. El sol de Nueva York empezaba a brillar con fuerza, evaporando los últimos restos de la lluvia de la mañana. La batalla había comenzado, y yo acababa de asegurarme al general más poderoso de mi lado. Ven, Siena, disfrutad de vuestros últimos días de risas. El reloj de vuestra caída ya ha empezado a correr. Esa noche, Midtown Manhattan estaba bañada en luz. Los rascacielos parecían competir entre sí para presumir de grandeza. Pero ninguno podía igualar el esplendor del gran salón de baile del Plaza Hotel, donde se celebraba la gala del 25º aniversario de Sterling Global. Era la noche más esperada por la élite empresarial de la ciudad, un escenario para exhibir poder, riqueza y contactos. Yo estaba delante de un gran espejo en la suite del hotel que habíamos reservado para prepararnos. El reflejo que me devolvía la mirada era casi irreconocible. Llevaba un vestido de noche de seda satinada en color carmesí intenso, un color que simbolizaba al mismo tiempo valor y peligro. El vestido se ceñía a mi cuerpo a la perfección, con una espalda escotada que dejaba mi piel al descubierto, cubierta con un brillo sutil. Mi pelo iba recogido en un moño moderno, con algunos mechones sueltos enmarcando mi rostro, y unos largos pendientes de diamantes, regalo de boda de mis padres, caían hasta mi cuello. Eran las únicas joyas auténticas que llevaba esa noche, no compradas con dinero robado. La puerta del baño se abrió. Ben salió con un smoking negro de diseñador italiano. Estaba impresionante, tenía que admitirlo. Su rostro brillaba, lleno de una seguridad desbordante. Se sentía en la cima del mundo, convencido de que esa noche era su coronación no oficial como heredero del imperio empresarial de Arthur Harrison. Vaya, murmuró al verme, un cumplido que sonó tan automático como si lo dijera una máquina programada. Se acercó, me rodeó la cintura con el brazo y me besó el hombro. Estás absolutamente preciosa esta noche, cariño. Como corresponde a la esposa de un futuro director ejecutivo. Reprimí la oleada de asco que me subió desde el estómago. Su contacto, que antes ansiaba, ahora me recordaba al cuerpo enrollado de una pitón. Forcé mi mejor sonrisa, una que había ensayado durante horas frente al espejo del baño cuando él no miraba. Tú también estás increíblemente guapo, Ben, respondí con suavidad, mientras le ajustaba la pajarita. Todos van a quedar impresionados contigo esta noche. Claro que sí, dijo él, arrogante, contemplándose en el espejo mientras retocaba un peinado que ya estaba perfecto. Me he dejado la piel por esta empresa. Arthur no tiene otra opción que ascenderme. Sus otros hijos no sirven para nada. Yo soy su única esperanza. Te has dejado la piel robándole su dinero, pensé con cinismo. Su arrogancia lo había cegado por completo. No tenía ni idea de que caminaba directo hacia un precipicio, y de que yo sería quien lo empujaría.
Bajamos al vestíbulo del hotel y nos recibieron los flashes de las cámaras de periodistas de negocios y sociedad. Ben me apretaba la mano, exhibiéndonos como la pareja dorada y perfecta. Yo interpreté mi papel a la perfección, la esposa leal, la compañera dulce, el accesorio hermoso en el brazo de un ganador. Dentro del salón de baile, la opulencia era casi sofocante. Cientos de invitados con vestidos y smokings carísimos llenaban el lugar. El perfume de diseñador se mezclaba con la fragancia de lirios frescos traídos desde los Países Bajos. Camareros con uniformes impecables circulaban con bandejas llenas de copas de champán de cristal. Poco después de entrar, la vi. Sienna. Estaba en el centro del salón, rodeada de un grupo de mujeres de alta sociedad que reían cada una de sus bromas. Llevaba un vestido dorado brillante y exagerado, como si estuviera gritando al mundo que ella era la reina de la noche. A su lado, Arthur Harrison permanecía sereno, con un elegante smoking de seda. Su rostro era amable mientras saludaba a los invitados. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron fugazmente desde el otro extremo del salón, vi aquel destello frío, nuestra señal secreta. El espectáculo estaba a punto de empezar. Ben me llevó de inmediato hacia ellos. «Buenas noches, Mr. Harrison, señora Harrison», saludó Ben con un tono de respeto fingido, aunque sus ojos estaban desnudando claramente a Sienna. «Ah, la estrella de la noche ya ha llegado», anunció Arthur con voz potente, lo bastante alta para que la oyeran los que nos rodeaban. Le dio una palmada firme a Ben en el hombro, un gesto paternal que hizo que Ben sacara pecho de orgullo. Entonces, ¿listo para el gran anuncio de más tarde? «Listo, señor». «Gracias por su confianza», respondió Ben, con la cara iluminada de triunfo. Sienna me recorrió de arriba abajo con la mirada. Una sonrisa dulce jugaba en sus labios rojos, pero sus ojos destilaban burla. «Amelia, tu vestido es tan clásico. Va muy bien con tu estilo sencillo. Yo, en cambio, siempre he preferido ser más atrevida». «Gracias, señora Harrison. Usted está realmente deslumbrante esta noche», respondí, marcando la palabra deslumbrante con un tono que en realidad quería decir llamativa en exceso, pero Sienna era demasiado narcisista como para captar el sarcasmo. El evento comenzó. Nos sentamos en la mesa principal. Fueron sirviendo plato tras plato de alta cocina, aunque todo me sabía insípido por la tensión que me apretaba el pecho. Observé sus movimientos bajo el largo mantel. Vi cómo el pie de Sienna rozaba el de Ben varias veces. Intercambiaban miradas, pequeñas sonrisas, como si disfrutaran la emoción de jugar con fuego justo delante de las narices de sus respectivos cónyuges. El momento culminante de la noche llegó cuando Arthur Harrison subió al escenario para dar su discurso. Las luces del salón se atenuaron y un foco se centró en él. «Sterling Global ha resistido durante 25 años, no solo por mí», retumbó la voz de Arthur por los altavoces, «sino por las personas brillantes que tengo detrás, especialmente por la nueva generación brillante, con visión aguda y una dedicación sin límites». Arthur miró directamente hacia nuestra mesa. Ben enderezó la espalda, listo para ponerse en pie. «Quiero dar un reconocimiento especial a nuestro gerente financiero, el señor Ben Carter», continuó Arthur. Estalló un aplauso atronador. Ben se levantó, saludó con la mano como un político y volvió a sentarse, con la cara radiante de satisfacción. «El desempeño de Ben este año ha sido extraordinario. Ha logrado eficiencias que nadie habría imaginado». Solo Arthur y yo sabíamos el verdadero significado de eficiencias: mover con eficiencia el dinero de la empresa a sus propios bolsillos. Aquellos elogios eran una trampa. Arthur estaba elevando a Ben lo más alto posible para que la caída le destrozara hasta los huesos. Después del discurso, el evento pasó a la sesión de relaciones públicas. Sonaba un jazz suave. De inmediato, Ben quedó rodeado por socios y directivos ansiosos por ganarse el favor del que ya daban por hecho que sería el nuevo jefe. Sienna, usando la excusa de retocarse el maquillaje, desapareció hacia un pasillo lateral más tranquilo. Un momento después vi a Ben mirar su teléfono. Luego, con la excusa de necesitar un cigarrillo, se apartó del grupo y se dirigió en la misma dirección. «Ha llegado la hora. Voy un momento al baño, me siento un poco mareada»,
le dije a modo de excusa a la esposa de un director que estaba sentada a mi lado. No fui al baño. Me deslicé por detrás de las grandes columnas del salón siguiendo el rastro de Ben. Se dirigían a un balcón lateral, una zona semi-exterior, silenciosa y con poca luz, que normalmente usaban los invitados para fumar. Pero esa noche, con una llovizna ligera cayendo otra vez, estaba vacío. Me detuve detrás de una cortina gruesa que separaba la sala con aire acondicionado de las puertas de cristal del balcón. La puerta estaba entreabierta, lo suficiente para que sus voces se escucharan débiles, pero claras. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de grabación de voz y pulsé grabar. Ben y Sienna estaban en una esquina del balcón, ocultos por la sombra de unas grandes plantas en maceta. Ben tenía los brazos alrededor de la cintura de Sienna, y ella apoyaba la cabeza sobre su pecho. La imagen hizo que me hirviera la sangre. Es una locura. Arthur te estaba poniendo por las nubes, dijo Sienna entre risitas. De verdad no tiene ni idea, ¿verdad? Ese viejo tonto es tan ingenuo. Es un viejo acabado, su tiempo ya pasó, respondió Ben con arrogancia, acariciándole la espalda. Ahora me toca a mí. Cuando tenga el control total, podremos jugar con los números con mucha más libertad. Los proyectos ficticios solo eran el comienzo. ¿Pero me lo prometes para la semana que viene?, preguntó Sienna con un tono exigente. Por supuesto. Los billetes a Saint Barts ya están reservados. En primera clase, tal como querías. Nos vamos el martes, justo cuando Arthur esté ocupado con los inversores japoneses. Le dije que iba a inspeccionar un activo en el Caribe. El dinero se transfirió ayer por la tarde a la cuenta de Singapur. $2 millones, suficiente para darnos la gran vida durante una semana. Y si hace falta más, simplemente crearé otra factura. Fácil. Ay, cada vez te quiero más. Inteligente, atrevido y generoso. Nada que ver con mi marido tacaño. Después se oyó el sonido húmedo de un beso. Contuve la respiración, apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Esa grabación era el último clavo en su ataúd. Una confesión directa de su plan de fuga, de la manipulación de datos y del movimiento del dinero robado. Solo ten paciencia, cariño, dijo Ben cuando separaron los labios. Solo un poco más. Cuando llegue el momento, voy a divorciarme de Amelia. Es tan aburrida, solo sabe llevar una casa. No supone ningún reto. No como tú. Una sola lágrima rodó por mi mejilla. Solo una. No de tristeza, sino de una rabia pura, limpia. ¿Aburrida? Estás a punto de descubrir lo interesante que va a ponerse tu vida, Ben. Me aseguré de que la grabación fuera lo bastante larga, la guardé y de inmediato subí una copia a la nube y envié otra al número privado de Arthur como respaldo. Retrocedí despacio, fundiéndome otra vez entre la multitud de la fiesta con el corazón golpeándome el pecho. En medio de aquella mascarada de mentiras, acababa de conseguir el arma más sincera para destruirlos. La música de jazz seguía sonando, la risa de los invitados seguía llenando el ambiente, pero para mí todo aquello sonaba como el doblar de campanas por la carrera y la vida de Ben. Volví a nuestra mesa con aspecto renovado, como si solo hubiera ido a retocarme. Cuando Ben regresó 10 minutos después, oliendo a cigarrillos y con el rastro tenue del perfume de una mujer en la camisa, le sonreí. La sonrisa más dulce y más peligrosa que le había dado en toda mi vida. Has tardado bastante, Ben, dije. Sí, me encontré con un antiguo cliente. Nos pusimos a hablar un buen rato, respondió con ligereza. Las mentiras salían de su boca con la misma facilidad con la que respiraba. Ah, qué bien. Es importante mantener buenas relaciones. Nunca se sabe cuándo podrías necesitar su ayuda la semana que viene, dije, mientras le servía agua mineral en la copa. Ben frunció el ceño, algo confundido por mi comentario, pero enseguida lo dejó pasar. Su ego estaba volando demasiado alto como para sospechar de la esposa a la que consideraba una tonta. No tenía ni idea de que la semana siguiente no necesitaría clientes. Necesitaría un abogado. El lunes llegó con un cielo gris y triste sobre Nueva York.
Nubes sombrías colgaban bajas sobre el distrito financiero, reflejando la tormenta que estaba a punto de estallar en la planta 40 de la Sterling Tower. Ben se fue temprano por la mañana, de muy buen ánimo. Llevaba una corbata roja, el color del poder, como él decía. Antes de salir, me besó en la frente y dijo: «Deséame suerte, cariño. Mr. Harrison ha convocado una reunión sorpresa del consejo esta mañana. Tengo el presentimiento de que ha llegado el momento, el anuncio del ascenso». «Claro, Ben. Estoy pensando en ti», respondí, colocándole bien el cuello del traje. «Espero que consigas exactamente lo que te mereces». Ben se rió, me revolvió el pelo y se marchó sin mirar atrás. No se dio cuenta de que no llevaba mi ropa habitual de estar en casa. Debajo de mi bata de seda ya estaba vestida con una camisa blanca impecable y unos pantalones negros de corte perfecto. Una hora después de que se fuera, yo conducía entre el tráfico de Manhattan. Mi destino era la misma Sterling Tower, pero no entré por el vestíbulo principal. Rachel, la asistente de Mr. Harrison, me esperaba en una puerta de acceso VIP en el sótano. «Buenos días, señora Amelia», me saludó Rachel, con el rostro tenso, pero respetuoso. Ella sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Era una de las pocas empleadas leales que estaba asqueada con la actitud autoritaria de Ben. Mr. Harrison la espera en su despacho. La reunión empieza en 15 minutos. Gracias, Rachel. ¿Está todo el equipo preparado? Sí, señora. Cable HDMI, audio, proyector. Todo listo para conectarlo directamente desde el centro de la mesa. Subimos en el ascensor privado de directivos, que nos disparó hasta la planta 40. Sentí una ligera presión en los oídos al cambiar de altura. Cuando las puertas se abrieron, se extendió ante mí la magnífica sede de Sterling Global. Suelos de mármol, paredes de cristal y el zumbido discreto de la actividad corporativa. Pero ese día el ambiente se sentía distinto. Había una tensión palpable en el aire, como si los empleados pudieran oler la sangre. Esperé en el despacho de Mr. Harrison, que estaba conectado con la sala del consejo por una puerta lateral. A través de una rendija en las persianas podía ver el interior de la sala de reuniones. Una enorme mesa ovalada de caoba pulida dominaba el espacio. A su alrededor estaban sentados los directores senior, todos con expresión seria. Parecían preguntarse por el motivo de aquella reunión de emergencia. En uno de los extremos de la mesa, Ben estaba sentado con una postura relajada, jugueteando con su bolígrafo caro. Irradiaba seguridad, incluso bromeaba con el director de operaciones que tenía al lado. Entonces se abrió la puerta principal de la sala. Entró Sienna. No estaba allí como esposa del dueño, sino como representante del asiento de la fundación familiar en el consejo. Llevaba un blazer blanco llamativo y se sentó frente a Ben. Intercambiaron una mirada fugaz, un guiño casi imperceptible, antes de que Sienna se colocara una expresión profesional y forzada. Mr. Harrison entró el último. La sala quedó en silencio. No sonreía. Su rostro era duro como el granito. Se sentó en la cabecera de la mesa, colocando sobre ella una única carpeta azul, la misma que yo le había entregado en el aeropuerto. «Buenos días», dijo con una voz grave y resonante. «Los he reunido a todos aquí para tratar una reestructuración crucial de la dirección de esta empresa de cara al futuro». Ben se enderezó aún más, con la cara iluminada. Pensó que reestructuración significaba la salida de algunos directivos veteranos y su propio nombramiento. Sin embargo, antes de hablar del futuro, continuó Mr. Harrison, clavando los ojos en Ben, debemos limpiar el pasado. Hay un parásito que ha estado alimentándose de esta empresa desde dentro. Un parásito al que yo alimenté, ascendí y promocioné, solo para que acabara mordiendo la mano que le daba de comer. La sonrisa en el rostro de Ben vaciló. Miró a izquierda y derecha, confundido. «Señor, ¿la auditoría externa ha encontrado algo?», preguntó, intentando sonar proactivo. «No ha sido una auditoría externa, Ben», respondió Mr. Harrison con frialdad. «Ha sido interna. Realizada por alguien que te conoce muy bien». Esa era mi señal. Abrí la puerta de conexión y entré en la sala del consejo.
El sonido de mis tacones sobre el mármol rompió el silencio tenso. Tac, tac, tac. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Los ojos de Ben se abrieron con horror, como si hubiera visto un fantasma. Se le cayó la mandíbula, pero no le salió ningún sonido. Sienna, que estaba bebiendo agua, se atragantó y dejó el vaso de golpe sobre la mesa, derramando parte del contenido. Amelia, balbuceó Ben, con la voz llena de pánico e incomodidad. Se incorporó a medias en su silla. Cariño, ¿qué haces aquí? Esta es una reunión cerrada del consejo. No puedes entrar así. No le respondí. Ni siquiera lo miré. Mi rostro era una máscara fría e inexpresiva. Caminé directamente hacia la mesa, pasé junto a los directivos desconcertados y me coloqué al lado de la silla de Mr. Harrison, donde ya esperaba el cable del proyector. Amelia, vete a casa, soltó Ben con brusquedad, mezclando rabia y miedo. No me avergüences aquí. Siéntate, Ben, tronó la voz de Mr. Harrison, haciendo que Ben se sobresaltara y volviera a dejarse caer en la silla. Ella está aquí por invitación mía, como auditora forense independiente, nombrada específicamente para este caso. ¿Auditora qué? Tartamudeó Sienna, con el rostro pálido bajo las capas de maquillaje. Saqué el teléfono del bolsillo del blazer. Con movimientos tranquilos y precisos, conecté el cable de audio. El sofisticado sistema de sonido de la sala emitió un leve zumbido, señal de que la conexión había funcionado. La enorme pantalla del proyector detrás de Mr. Harrison se iluminó, reflejando la pantalla de mi teléfono. Entonces miré a Ben, directamente a los ojos, que ya empezaban a brillar por el sudor frío. «Has preguntado por qué estoy aquí, Ben», dije, con una voz serena pero afilada, amplificada por el micrófono de la mesa. «Estoy aquí para presentar los resultados de tu duro trabajo durante los 2 últimos años». Mi dedo índice se quedó sobre el archivo de audio que había titulado La traición del estafador. «Amelia, no te atrevas», amenazó Ben, con la cara poniéndose roja, aunque no se movió. 2 grandes guardias de seguridad acababan de entrar y ya estaban apostados junto a la salida. «Disfruten, señoras y señores del consejo», dije con frialdad. Pulsé reproducir. Los jadeos cargados de deseo de Sienna y la risa inconfundible de Ben estallaron en la sala, perfecta en acústica, claros, fuertes e imposibles de negar. «Anoche fue inolvidable», resonó la voz de Sienna, seguida por la de Ben. «Solo ten paciencia, cariño. Cuando llegue el momento, me voy a divorciar de Amelia. Es tan aburrida». Los rostros de los directores senior se retorcieron entre horror y asco. Susurraban entre ellos. Sienna se cubrió la cara con las manos, temblando violentamente. Ben parecía una figura de cera derritiéndose bajo un foco ardiente, pálido, roto e indefenso. Pero yo aún no había terminado. Después de aquella grabación inicial, abrí el siguiente archivo. Un diagrama de flujo de fondos. «Esto no es solo una aventura», expliqué, como si estuviera haciendo una presentación profesional de negocios. «Este es un esquema detallado de cómo se malversaron un total de $25 millones hacia Synergy Capital Solutions, una empresa ficticia propiedad secreta de Ben y Sienna». En la pantalla del proyector aparecieron cifras demoledoras en rojo brillante, pruebas irrefutables de su codicia. La sala del consejo ya no era un lugar para discutir asuntos de empresa. Se había convertido en un tribunal donde se leía la sentencia de muerte de las carreras de Ben y Sienna, y yo, la esposa a la que llamaban aburrida, era al mismo tiempo jueza y ejecutora. «Continúe», le dije a Mr. Harrison, aunque ya sabía la respuesta. Mr. Harrison asintió despacio, con la mirada clavada en Ben como una amenaza mortal. «Acábelos». La grabación terminó al fin, dejando un eco enfermizo de gemidos y risas en el aire helado de la sala. El silencio que siguió pesaba más que el propio hormigón del rascacielos. Nadie se atrevía a respirar. Todas las miradas, directores, secretarias y hasta quien tomaba acta, estaban fijas en las 2 figuras al final de la mesa, que ya parecían acusados esperando una condena a muerte. Yo me mantuve erguida al lado de Mr. Harrison, con la mano aún sosteniendo el teléfono que acababa de convertirse en un arma de destrucción masiva para la reputación de mi marido.
Mi corazón latía con fuerza, no por nervios, sino por la adrenalina de ver su caída. Ben, el hombre que había dormido a mi lado durante 7 años, el hombre que presumía de ser el príncipe de Wall Street, ahora daba pena. Su rostro, que antes rebosaba arrogancia, estaba blanco ceniza. Gruesas gotas de sudor frío, del tamaño de granos de maíz, se le formaban en la frente, arruinando su peinado perfecto con pomada. Le temblaban los labios, moviéndose sin emitir sonido, como si el cerebro y la boca hubieran dejado de estar conectados por el impacto. Siena, la reina de la alta sociedad, se veía aún más destrozada. Seguía tapándose la boca con las manos, con los ojos abiertos de par en par, mirando la pantalla del proyector que aún mostraba el gráfico del dinero robado. La máscara de belleza y elegancia que siempre llevaba se había hecho añicos por completo. Ya no era la respetada esposa del presidente. Era solo una mujer atrapada robando y engañando. Eso es falso, gritó de repente Siena, con una voz aguda que atravesó el silencio. Se puso en pie y me señaló con un dedo tembloroso. Sus largas uñas rojo sangre parecían garras. Está mintiendo. Esta mujer me tiene envidia. El audio está manipulado. Amelia está loca. Tiene problemas mentales. La miré con el rostro totalmente neutro, sin inmutarme ni un segundo. ¿Falso?, pregunté con calma, mientras mi voz retumbaba con claridad por el micrófono. ¿También era falsa la transferencia de $35.000 a la cuenta personal de tu chofer el 12 de noviembre, señora Harrison? Extraje este extracto bancario directamente del portátil de trabajo de Ben, conectado al token de seguridad de la empresa. Pulsé un botón del teléfono y cambié la diapositiva. Apareció una copia escaneada del documento bancario y de los papeles de constitución de la empresa pantalla Synergy Capital Solutions. El nombre del director figuraba claramente como el antiguo chofer de Siena. Y esto, continué, señalando las cifras de la pantalla, es un total de $25 millones. Dinero que debía haberse usado para el desarrollo de una fábrica en las afueras, pero que en realidad acabó en boutiques de París y casinos de Macao. Un murmullo horrorizado recorrió a los directivos senior. Estaban asqueados, furiosos y se sentían traicionados. Ben, explica esto, rugió Mr. Gallagher, el director de operaciones, que había sido mentor de Ben. Nos dijiste que esos fondos estaban retenidos por permisos administrativos. Resulta que te los estabas metiendo en el bolsillo. Ben se encogió ante la acusación. Miró a su alrededor buscando un aliado, pero solo encontró ojos hostiles. Por fin me miró, y su expresión se volvió patética, con esa misma mirada manipuladora que antes me desarmaba. Se levantó de la silla e intentó acercarse a mí con pasos inseguros. Amelia, cariño, escúchame, dijo con la voz temblorosa, alargando la mano como si quisiera agarrarme. Podemos hablar de esto en casa, ¿sí? No aquí. Lo has entendido mal. Todo fue idea de Siena. Ella me obligó. Me amenazó. Maldito seas, chilló Siena, histérica al ver que Ben la traicionaba a su vez. Tú fuiste quien se acercó a mí. Tú fuiste quien dijo que mi marido era un imbécil. No se te ocurra tirarme debajo del autobús. Cobarde. Su discusión en medio de la sagrada sala del consejo era un espectáculo patético, aunque profundamente satisfactorio. 2 ratas acorraladas mordiéndose entre ellas para salvarse. Silencio, rugió otra vez la voz de Mr. Harrison, acompañada esta vez por un golpe seco de su puño contra la mesa de madera maciza. Crack. La sala volvió a quedar muda. Siena sollozaba en voz baja, con el rímel escurriéndole por las mejillas. Ben se quedó inmóvil en el centro de la sala, con lágrimas falsas acumulándose en los ojos. Mr. Harrison se puso en pie lentamente. Ni siquiera miró a Siena, su esposa. Sus ojos estaban fijos en Ben. Te ascendí desde un puesto junior, Ben, dijo Mr. Harrison con una voz baja, pero penetrante. Pagué tu máster en administración de empresas. Te promocioné más rápido que a nadie. Incluso tenía preparado para hoy un asiento de director para ti. ¿Y así es como me lo pagas? Te acuestas con mi mujer y robas a mi empresa. Señor, por favor, perdóneme.
Fui débil, dijo Ben, y de pronto cayó de rodillas sobre el suelo frío de mármol. La escena era humillante hasta el extremo. El príncipe de Wall Street estaba ahora arrodillado, suplicando piedad. Le prometo que devolveré el dinero, señor. Embárgueme el sueldo de por vida, no me importa. Pero, por favor, no me despida, señor. No llame a la policía. Mi carrera quedará destruida. Miré desde arriba la coronilla de mi marido mientras se postraba a los pies de Mr. Harrison. Hubo un tiempo en que respeté a ese hombre. Admiré su esfuerzo. Pero al verlo ahora, despojado de toda dignidad, los últimos restos de mi amor se evaporaron. Solo quedaba una compasión fría. Tu carrera quedó destruida en el mismo momento en que decidiste traicionar mi confianza, respondió Mr. Harrison con frialdad. Luego pulsó el interfono de su mesa. Seguridad, hagan el favor de entrar. Y traigan también a nuestros invitados, los que esperan en el vestíbulo. Las puertas dobles de la sala del consejo se abrieron. Entraron 4 guardias de seguridad corpulentos, seguidos por 3 policías uniformados. El rostro de Ben pasó de pálido a gris. Sabía que su vida había terminado. Ben Carter y Sienna Harrison, dijo uno de los agentes, avanzando con una orden de detención. Hemos recibido una denuncia por presunta malversación corporativa, fraude y blanqueo de capitales. Deben acompañarnos a comisaría para ser interrogados. Sienna lanzó un grito histérico cuando una agente se acercó a ella y la sujetó del brazo. Suélteme. ¿Usted sabe quién soy yo? Soy la esposa del dueño de este edificio. Arthur, ayúdame. No te quedes ahí parado. Soy tu esposa. Mr. Harrison le dio la espalda, mirando hacia la ventana, negándose a mirar a la mujer que le había apuñalado por la espalda. Mi esposa no me roba. Llévensela. Sienna forcejeó, pateando mientras la arrastraban a la fuerza. De aquella boca que antes sonaba dulce salían ahora insultos dirigidos a Mr. Harrison, a la policía y sobre todo a mí. Ben, en cambio, no opuso resistencia. Ya no le quedaba energía. Cuando la policía le esposó las manos a la espalda, solo bajó la mirada con resignación. Pero al pasar junto a mí, se detuvo. Levantó la cara y me miró con los ojos rojos y húmedos. ¿Estás feliz, Amelia? Susurró con voz ronca. ¿Estás feliz ahora que has destruido la vida de tu propio marido? Acuérdate de nuestro hijo, Amelia. ¿Cómo has podido permitir que su padre vaya a la cárcel? La pregunta pretendía despertar mi culpa como madre, pero él había olvidado algo. No pensó en su hijo cuando se gastaba el fondo de estudios del niño en bolsos Hermès para su amante. Lo miré a los ojos, con la cara inexpresiva. Yo no he destruido tu vida, Ben. La destruiste tú mismo en el momento en que te bajaste la cremallera delante de otra mujer y abriste la caja fuerte de la empresa por codicia. Y en cuanto a nuestro hijo, no te preocupes. Va a crecer mejor sin un ladrón ni una figura paterna como tú. Mis palabras le golpearon como un puñetazo. No pudo responder. La policía lo empujó hacia adelante, obligándolo a seguir caminando. El instante siguiente fue algo que todos los empleados de Sterling Global recordarían para siempre. Las puertas de la sala del consejo quedaron completamente abiertas. Ben y Sienna fueron paseados por el largo pasillo lleno de despachos con paredes de cristal. Los empleados, alertados por el escándalo, se habían reunido a ambos lados del corredor. Ben, el gerente que solía caminar con el mentón en alto y paso arrogante, ahora avanzaba con la cabeza gacha, esposado y escoltado por la policía. Los susurros y las miradas atónitas de cientos de subordinados a quienes había intimidado lo acompañaron hasta el ascensor de servicio, no al de directivos. Era el paseo de la vergüenza más brutal imaginable. La reputación que había construido durante años con fanfarronería falsa se convirtió en polvo en cuestión de minutos. De vuelta en la sala del consejo, la tensión seguía intacta. Cuando las puertas se cerraron y los gritos de Sienna se desvanecieron, Mr. Harrison volvió hacia la mesa. Parecía cansado, 10 años mayor, pero en sus ojos había alivio. Se levanta la sesión, dijo en voz baja. Excepto para la señora Amelia Carter. Usted, por favor, quédese.
Los demás directores asintieron con respeto y, antes de marcharse, cada uno me estrechó la mano. En sus miradas había una mezcla de asombro y admiración. Sabían que la mujer que tenían delante no era solo una esposa humillada, sino una profesional que acababa de salvar a la empresa de decenas de millones en pérdidas. Gracias, señora Carter. Su análisis ha sido extraordinariamente preciso, susurró Mr. Gallagher al estrecharme la mano. Si no hubiera sido por usted, quizá no nos habríamos dado cuenta hasta el año que viene, cuando ya fuera demasiado tarde. Cuando la sala quedó vacía, solo estábamos Mr. Harrison y yo. Caminó hasta el gran ventanal y contempló el horizonte gris de Nueva York. Ya está hecho, señor, dije acercándome con suavidad, aunque manteniendo una distancia respetuosa. Todavía no, Amelia. Esto es solo el comienzo de la limpieza, respondió sin girarse. Mis abogados ya han preparado los papeles del divorcio de Siena y una demanda civil para embargar todos los bienes de Ben y recuperar las pérdidas de la empresa. Tú también debes prepararte. ¿Prepararme para qué, señor? Mr. Harrison se giró para mirarme, evaluándome con la mirada. Para hacerte cargo del desastre que ha dejado tu marido. El puesto de director financiero está vacío, y no confío en nadie dentro de este edificio salvo en ti. Tú lo descubriste. Tú lo arreglas. ¿Estás preparada? La oferta quedó suspendida en el aire. Directora financiera. El puesto con el que Ben había soñado toda su vida. El puesto que había perseguido por medios sucios. Y ahora me lo estaban ofreciendo a mí, a la esposa que él consideraba aburrida e inútil. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. La Amelia débil había muerto en aquella cocina. La Amelia que estaba de pie allí era una mujer que acababa de derribar a dos gigantes. Sonreí apenas. Necesitaré un contrato laboral claro y un fideicomiso educativo completo para mi hijo, señor. Mr. Harrison soltó una pequeña risa, la primera del día. Esa es la Amelia que conozco. Quiero el borrador sobre mi mesa mañana por la mañana. 3 meses después, Nueva York se veía distinta desde la ventana de la planta 40. Un cielo azul brillante y limpio se extendía sobre la jungla de cemento de Manhattan bajo el sol de la mañana. Ya no había tormentas, ya no había nubes grises. Hasta el tiempo parecía estar celebrando una nueva etapa de mi vida. Yo estaba sentada en una cómoda silla ergonómica Herman Miller detrás de un amplio escritorio de caoba. Ese despacho había pertenecido al antiguo director financiero, ya jubilado. El despacho que Ben tanto había codiciado. Irónicamente, ahora era yo quien lo ocupaba, no por herencia ni por enchufe, sino por competencia. Sobre mi mesa había montones de documentos esperando mi firma. Ya no eran recetas ni listas de la compra, sino informes trimestrales de auditoría, aprobaciones de inversión y estrategias de mitigación de riesgos. Mi nombre aparecía claramente en una placa dorada sobre el escritorio. Amelia Carter, contadora pública certificada, directora financiera. Tomé la pluma Montblanc de su soporte y sentí su peso firme entre los dedos. Se sentía extraño, pero también increíblemente liberador. 3 meses antes, mi mano temblaba sosteniendo un teléfono mientras escuchaba los susurros de otra mujer. Hoy, mi mano estaba firme sosteniendo el control de las finanzas de una de las corporaciones más grandes del país. Unos golpes en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Adelante, respondí con firmeza. La puerta se abrió y entró mi nueva asistente, una joven despierta, con una bandeja en la que traía un café latte y varias carpetas. Buenos días, señora Carter. Aquí tiene su café, medio azúcar, como siempre. Y esto acaba de llegar del departamento legal, dijo con amabilidad. Gracias, Riley. Déjalos ahí, respondí con una sonrisa. Tomé la carpeta del departamento legal. Era justo lo que estaba esperando, el informe de avance de los casos de Ben y Siena. Lo abrí y leí el resumen. Una pequeña sonrisa rozó mis labios. El Tribunal Federal de Distrito de Estados Unidos había dictado sentencia 2 días antes. Ben había sido condenado a 8 años de prisión federal, descontando el tiempo ya cumplido, con la obligación de devolver íntegramente el dinero. Siena, declarada coautora de la conspiración,
Recibió una condena de 7 años. Además, mi divorcio se había finalizado la semana anterior. El tribunal había aceptado todas mis exigencias. Obtuve la custodia total de nuestro hijo, y todos los bienes adquiridos durante el matrimonio fueron confiscados para devolver el dinero a Mr. Harrison. La única excepción fue un pequeño apartamento que me habían dejado mis padres y que logré conservar como nuestro hogar. Ben lo había perdido absolutamente todo. Entró en prisión convertido en un hombre pobre, divorciado y con millones de deuda esperándole para cuando saliera algún día, ya de mediana edad. Sienna sufrió un destino parecido. Mr. Harrison se divorció de ella sin darle ni un solo centavo de los bienes compartidos. Gracias a un acuerdo prenupcial con cláusulas por infidelidad y delitos, la reina de la alta sociedad ahora tenía que aprender a dormir en una litera delgada de prisión, sin aire acondicionado, sin servicio doméstico y sin su costosa rutina de cuidado facial. El karma existía, y venía con calculadora. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Mason acaba de ganar el concurso de arte del colegio. Está felicísimo. ¿A qué hora vas a llegar hoy? Estoy preparando tu estofado favorito. Respondí enseguida. Ese es mi niño brillante. Intentaré estar en casa a las 7. Mamá, no te canses demasiado. Te quiero. Desde que Ben se fue, o mejor dicho, fue expulsado de nuestras vidas, el ambiente en casa se había vuelto mucho más cálido. Mi madre se mudó con nosotros para ayudarme con Mason. Ya no había tensión, ni mentiras, ni un padre ausente llegando tarde con olor al perfume de otra mujer. Mason estaba creciendo como un niño feliz, rodeado del amor auténtico de su madre y de su abuela. Nunca volvió a preguntar por su padre después de que le expliqué, con palabras sencillas, que a su padre lo estaban castigando por portarse mal y coger cosas que no eran suyas. Di un sorbo a mi café, saboreando la paz. Ser madre soltera y trabajadora no era fácil, pero era infinitamente más ligero que ser la esposa de un hombre que no me valoraba. El interfono de mi escritorio sonó. Señora Carter, Mr. Harrison querría verla en su despacho cuando tenga un momento, dijo la voz de Riley. Por supuesto, ahora voy. Me arreglé el blazer y caminé hacia el despacho de Mr. Harrison. Los empleados con los que me cruzaba en el pasillo me saludaban con respeto. Buenos días, señora Carter. Ya no había miradas de lástima ni murmullos, solo respeto hacia una líder firme, pero justa. Había implantado un nuevo sistema de auditoría interna, cerrando todos los huecos que Ben había explotado, y había aumentado las primas de rendimiento para los empleados honestos. El entorno de trabajo se había vuelto mucho más sano. Llamé a la puerta de Mr. Harrison y entré. El viejo estaba sentado relajadamente en su sofá leyendo el periódico. Se le veía mucho más sano y descansado que 3 meses antes. El peso de la traición había desaparecido de sus hombros. Siéntate, Amelia, dijo con calidez. ¿Cómo va el informe trimestral? Flujo de caja positivo, fuga de fondos en cero y eficiencia operativa arriba un 15%, informé con precisión. Mr. Harrison asintió satisfecho. No me equivoqué de persona. Se te da mucho mejor esto que a tu exmarido. Bajó el periódico. He oído que ya salió la sentencia. Así es. 8 años. Justo, comentó Mr. Harrison. Espero que aprenda la lección. Ah, y quería decirte que me voy de vacaciones largas a partir de la semana que viene. Voy a viajar por Europa. A disfrutar de mi vejez. Voy a dejar las operaciones diarias de la empresa en tus manos y en las de Mr. Gallagher. Me quedé sorprendida un instante. Era una responsabilidad enorme. ¿Estás seguro, señor? Completamente. Has demostrado tu lealtad y tu integridad en el momento más crítico. Esta empresa está segura en tus manos. Considéralo práctica para cuando me retire de verdad y te entregue el testigo. Sonreí, conmovida. Gracias, señor. Protegeré esta confianza con todo lo que tengo. Al salir del despacho de Mr. Harrison, no regresé directamente al mío. Fui hasta el ascensor y pulsé el botón de la azotea. Una ráfaga de viento fuerte me golpeó la cara cuando salí a la terraza superior. Debajo de mí,
Nueva York se extendía como un mapa viviente gigantesco. Las calles del distrito financiero parecían ríos de asfalto llenos de pequeñas hormigas metálicas. Los edificios altos se alzaban buscando el cielo, símbolos de ambición y poder. Antes yo me sentía tan pequeña en esta ciudad. Como una mota de polvo viviendo a la sombra del éxito de mi marido. Había sacrificado mis sueños por él, creyendo que su felicidad era también la mía. Qué ingenua fui. Pero ese día yo estaba en lo alto de aquel edificio como una vencedora. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de la libertad. Saqué el teléfono y abrí la galería de fotos. Aún quedaba una imagen de Ben, una antigua, de cuando acabábamos de casarnos. Su sonrisa parecía inocente, todavía no corrompida por la codicia. La miré una última vez. No sentí odio, ni amor, solo extrañeza. Adiós, Ben, susurré al viento, que se llevó mi voz. Gracias por la herida. Porque esa herida me hizo descubrir quién soy de verdad. Pulsé eliminar. La foto desapareció para siempre. Guardé el teléfono en el bolsillo, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mis pasos eran ligeros, pero firmes. Los tacones golpeaban el suelo de hormigón con un ritmo seguro. Tac, tac, tac. Abajo, en la planta 40, me esperaba una montaña de trabajo. Cientos de empleados dependían de mis decisiones. Y en casa, un niño pequeño esperaba mi abrazo. Mi vida acababa de empezar. Ya no era una víctima. Ya no era solo una esposa. Soy Amelia, y este es mi reino.